Buenas tardes, profesor. Nosotros somos Karen y su servidora Wendy y le vamos a hablar sobre la vacunación en cerdos. Bueno, las vacunas logran prevenir o reducir los efectos de las enfermedades. La vacuna tradicional se puede definir como una sustancia formada por un microorganismo compuesto o atenuado o muerto, o bien fracciones del mismo, capaces de inducir una respuesta inmune protectora y duradera frente a dicho organismo. Las vacunas también pueden ser aplicadas al organismo por varias rutas, que vienen siendo la intramuscular, la subcutánea, intraderma u oral. Una vez que el antígeno de la vacuna se encuentra dentro del hospedero, este será reconocido por una población de células llamadas células dendríticas. Se activan y como consecuencia, estas estimulan los linfocitos B para la producción de anticuerpos o linfocitos T para la producción de citocinas o la actividad citóquica. Las vacunas pueden prepararse a una base de inmunógenos, pero también pueden ser elaboradas a base de DNA o anticuerpos modificados. El reto para que una vacuna funcione de una forma adecuada es identificar los inmunológenos, DNA o anticuerpos modificados. El DNA viene siendo es un ácido desoxirribonucleico y es el material hereditario que miente dentro del núcleo de todas las células en organismos vivos. Una de las principales características de las vacunas vivas o atenuadas es la capacidad de recopilación del inmunológeno dentro del organismo huésped sin causar la enfermedad. Y estas son ideales para dar un lugar a una infección similar a la natural. Sin embargo, existe un riesgo latente en el que el organismo vivo mantenga su actividad patógena e induzca la enfermedad. Y en este esquema se viene ilustrado la generación y mecanismo de acción de las vacunas a base de DNA. En el primer lugar, se elige el gen que confiere protección y la inserción de dicho gen en un vector de expresión adecuado y eficiente. Posteriormente, los eventos que llevan a cabo dentro de las células del cerdo, como la traducción de proteína, su captura y presentación, tendrán como resultado final una respuesta inmune. Aquí son los criterios para programar la vacunación en cerdos, cómo elaborar un calendario de vacunación. En la producción porcina es posible decir que todas las enfermedades de los cerdos y otras especies animales domésticas podrán prevenirse con la vacunación. Es necesario considerar en el historial que las granjas con más tiempo en actividad tienen mayor posibilidades de presentar un número superior de agentes infecciosos que las nuevas. El historial clínico serológico serán fundamentales. Si no existe un historial, será necesario diseñar un muestreo para determinar la prevalencia en la granja y área productiva. Pero el limitante: se desconocen muchos mecanismos inmunes relacionados con la protección frente a cada agente infeccioso en particular. Y aquí se muestra el esquema de vacunación, en el cual se identifican los anticuerpos maternos, es decir, aquellos que han sido adquiridos durante el nacimiento. También se observa el momento en el que se supone que ocurre la infección, ya que las siguientes semanas incrementan de nuevo los anticuerpos. Y se concluye que en la semana de las 5 a las 6 es un momento ideal para aplicar la vacuna. Si se aplica antes, los anticuerpos maternos podrán interferir con la eficiencia de vacunas y después ya no será gran utilidad de disminuir o evitar la infección.
Una de las vacunas disponibles dice que una vez identificado el agente infeccioso, el siguiente paso es elegir la mejor vacunación disponible en caso de que los cerdos se tengan básicamente tres tipos de vacunas. Una de ellas es la vacuna a base de patógenos con capacidad infecciosa. La número 2 es vacuna a base de patógenos inactivados. Y la número 3 a base de subnidada. Vacuna a base de patógenos con capacidad infectiva. En este tipo de vacunas se caracteriza por el patógeno conservar su capacidad infecciosa, es decir, que éste tiene la capacidad de recopilarse e inducir cierto grado de enfermedad. Este caso patógeno se atenúa o se modifica para disminuir su agresividad. La vacuna a base de patógenos. Esta consiste en patógenos que han sido tratados químicamente o por calor y han perdido su capacidad infecciosa, pero conservan sus características estructurales, proteínas, lípidos, etc. Y la gran ventaja es de que son seguras, ya que pues con estas no existen riesgos para que los cerdos vacunados desarrollen una enfermedad. La vacuna a base de subunidades. Este tipo de vacunas son similares a las vacunas de base de patógenos, pero una de las diferencias y la principal es que radica en este tipo de vacunas no utiliza la totalidad de patógeno, sino solo una parte de este. Y en esta vacuna es común que el tipo de vacunas sea a base de toxinas o proteínas de membrana, y estas las cuales encuentran preparadas en ayudante para incrementar su inmunogenidad. Son seguras y se han seleccionado los inmunógenos adecuados y pueden tener un alto grado de eficiencia. Reacciones secundarias y adversas que se pueden presentar en la vacunación de cerdos. Aquí les voy a mencionar unas reacciones secundarias que pueden tener los cerdos ya que sean vacunados. Una de ellas es el incremento de la temperatura corporal, producto de la respuesta inmune inflamatoria. Diarrea, anorexia, depresión o vómito en cerdos débiles o enfermos. Inflamación en el sitio de inyección que con frecuencia desaparece en los siguientes días de la aplicación. Abscesos, consecuencias de jeringas contaminadas con bacterias. También se pueden presentar reacciones alérgicas en los siguientes minutos de la aplicación de la vacuna. Se pueden presentar cojera o dolor dependiendo del sitio de la aplicación. Y en cerdas gestantes se pueden presentar abortos, fetos muertos o modificados. En sementales se puede alterar la calidad del semen. Ejemplos prácticos de la vacunación en cerdos. El síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Esta es una enfermedad que afecta a los cerdos de todas las edades y pues esta provoca problemas reproductivos y respiratorios. En cerdas infectadas se presentan abortos, sobre todo en el último tercio de la gestación. En cerdos en crecimiento hay problemas respiratorios que son frecuencia, se asocian con otros agentes virales o bacterianos. Una de ellas es la inmunidad. La fecha no se conoce con certeza. Los mecanismos responsables del control de la enfermedad se han descrito de la participación de los anticuerpos neutralizantes es básica para evitar la infección. La otra es la selección del inmunógeno. La vacuna de virus vivo modificado es quizá la más utilizada en la actualidad. Sin embargo, los resultados no son consistentes, en parte por la diversidad del virus. La vacuna de virus vivo
inactivado es poco utilizada y sus efectos son contradictorios. Aquí aquí voy a hablar sobre los criterios del cronograma de la vacunación. Es recomendable utilizar virus vivo para asegurar la inmunidad de las cerdas, pero también es necesario considerar las medidas de bioseguridad básicas, como viene siendo el sistema todo dentro, fuera y espacio, en especial diseñado para fin y alejado de la granja. La vacunación emergente o en brote. Las observaciones de campo muestran que la mayoría de los casos en el uso del virus homólogo para disimular los problemas del brote, aunque en algunos casos se han reportado un incremento en el número de abortos. Por el contrario, el uso de virus vivo modificado en general es más inocuo que el homólogo. Y los riesgos de la vacunación, como en el caso de todas las vacunas inactivadas, el uso de este tipo de vacunas no presenta ningún riesgo, pero tampoco asegura una inmunidad sólida. Esto sería todo por mi parte. A continuación, mi compañera Karen seguirá. Buenos días, médico. Yo a partir de aquí le voy a hablar sobre algunas enfermedades, sus inmunidades, la selección del inmunógeno y los criterios del cronograma de vacunación, empezando por el circovirus porcino tipo 2, también conocido como PCV2. El circovirus porcino tipo 2 afecta a cerdos de todas las edades, pero es en los cerdos en crecimiento donde sus efectos son más significativos. El desmedro es quizás el signo más característico que este virus provoca. De allí es considerado un factor fundamental en el síndrome del desgaste multisistémico postdestete. Los animales de pie de cría son susceptibles a la infección, pero las consecuencias no están por completo claras. Ahora vamos con la inmunidad. Los mecanismos responsables de la inmunidad frente al PCV2 aún se desconocen. Se sabe que el PCV2 es capaz de modular la respuesta innata de forma específica, la respuesta de las células dendríticas. Además, hay evidencias que sugieren una habilidad para modular la respuesta de citocinas, incrementando la producción del y L10. La respuesta humoral con la respuesta de anticuerpos parece ser la responsable del control del virus, pero no se ha comprobado por completo esta hipótesis. Seguimos con la selección del inmunógeno. La proteína de la capsoide codificada por el ORF2 es el antígeno del PCV2 con la mayor inmunogenicidad. Esta proteína induce anticuerpos neutralizantes, así como una respuesta celular mediada por linfocitos cooperadores y citotóxicos. Otras proteínas no estructurales codificadas por los ORF1 y ORF3 son menos inmunogénicas, al menos para la respuesta humoral, ya que hay evidencias que muestran que existen regiones inmunodominantes en proteínas codificadas por estos genes. A nivel comercial existen dos vacunas principales. Una de ellas utiliza una proteína recombinante expresada en el sistema de baculovirus y la otra circovirus, porcino tipo 1 modificado e inactivado, que expresa el gen ORF2 del virus PCV2. Seguimos con los criterios de cronograma de vacunación. Las vacunas disponibles se recomiendan para uso en la línea de producción con una o dos aplicaciones dependiendo del tipo de vacuna utilizada. En general, estos programas de vacunación ofrecen buenos resultados ya que disminuyen la circulación del virus y en consecuencia los efectos asociados a la enfermedad. Y existen algunas experiencias en el campo que han usado este tipo de vacunas en la línea de producción con la intención de aumentar la inmunidad materna transferida a los lechones, pero aún son necesarios más estudios para evaluar sus efectos. Y ahora seguimos con la vacunación emergente o en brote.
Ya que se trata de vacunas inocuas en el sentido de que no se trata de virus vivos, su uso durante brotes no representa ningún riesgo y, por el contrario, favorece una disminución en la circulación viral. Y ahora, los riesgos de vacunación no se han reportado en sí riesgos en el uso de estas vacunas. Algunas observaciones muestran efectos colaterales, pero asociados a la vacunación en sí y no por el uso de la vacuna. Ahora seguimos con la influencia porcina. Y la influencia porcina es una enfermedad respiratoria de los cerdos causada por el virus de la influencia porcina. Esta se encuentra distribuida ampliamente en el mundo y los brotes se caracterizan por ser de alta morbilidad y de mortalidad menor al 5%. El virus de la influenza porcina es un agente inmunodepresor que aumenta la susceptibilidad a otras enfermedades virales y bacterianas oportunistas. También representa un riesgo zoonótico para las personas que se encuentran en contacto directo con los cerdos y desempeñan un papel crucial en la transmisión del virus de la gripe entre especies. Ahora vamos con la inmunidad, y la inmunidad protectora frente al virus de la influencia porcina depende de elevados títulos de anticuerpos y la estimulación de la respuesta inmune celular de linfocitos, cooperadores y citotóxicos. La inmunidad de anticuerpos antiglutinina se considera fundamentales para evitar la infección, y la actividad neutralizante de estos anticuerpos previene que se inicie la infección en la célula blanco, bloqueando el sitio de unión del virus con la célula huésped. La respuesta inmune inducida por una infección protege contra la reinfección por el mismo virus u otros a nivel antígenos similares. Ahora seguimos con la selección del inmunógeno. Y en el mercado existen varias vacunas para influencia porcina. Algunas son monovalentes, es decir, que contienen solo un tipo de virus, H1N1 o H3N2. Sin embargo, la mayoría son polivalentes, lo que significa que contienen ambos tipos de virus. En cualquiera de los casos se trata de suspensiones de virus inactivado. Se sugiere que la aplicación se realice en la aclimatación de hembras de reemplazo y durante el último tercio de la gestación. Además de esta práctica, las indicaciones de los laboratorios sugieren la aplicación de la vacuna en cerdos de producción, en destete y un refuerzo a los 15 días o al mes. Sin embargo, no hay estudios que indiquen si alguna vacuna disponible en el mercado brinda protección a los cerdos ante el nivel de virus pandémico H1N1. Ahora vamos con los criterios de cronograma de vacunación. Y la vacunación no evita la infección, pero sí disminuye la secreción viral y los signos clínicos de la enfermedad. En general, son necesarias 2 aplicaciones con 2 a 3 semanas de intervalo entre una y la otra. Los programas de vacunación deben ser diseñados de acuerdo al estatus sanitario de cada granja, pero en general son 2 los objetivos que se siguen con las vacunas contra el virus de influencia porcina. Cuando se usa en el pie de cría, lo que se busca es estabilizar la infección en esta etapa reproductiva y disminuir la circulación del virus en los lechones. Y B, cuando se usa en la línea de crecimiento, se busca disminuir la circulación de virus y se utiliza en especial cuando se trata de algún brote, una infección endémica que requiere la eliminación del virus o en temporadas de riesgo como el invierno. Ahora seguimos con la micoplasma. El complejo respiratorio porcino es un padecimiento muy importante dentro de la industria porcina. Es causado por la interacción de diferentes agentes virales y bacterianos, y entre estos últimos se encuentra el Mycoplasma hypopneumoniae, que además es responsable de la neumonía enzoonótica, de una enfermedad respiratoria crónica de los cerdos. Además, es un importante factor que aumenta la susceptibilidad de los cerdos a otros agentes virales o bacterianos, gracias a la capacidad que tiene para modular la respuesta inmune. Su principal vía de transmisión es la aérea y el contacto directo con animales enfermos. Seguimos con la inmunidad de la micoplasma, y una parte fundamental de la inmunidad frente al Mycoplasma hypopneumoniae
es la que adquieren los cerdos a través de la inmunidad materna, el calostro. El otro tipo importante de inmunidad es la que adquiere el cerdo tras una infección natural o por efecto de la vacunación. La respuesta humoral participa en la neutralización de algunos antígenos bacterianos, pero se supone que la mayor participación es el control de la bacteria, radica en la respuesta celular, de manera específica en las células productoras de IFNI. Seguimos con la selección del inmunógeno. Las vacunas disponibles en el mercado para la Mycoplasma hypopneumoniae se basan de forma principal en cultivos totales de bacterias que son inactivadas o bien en preparaciones que consisten en preparaciones membranales de las bacterias. De manera experimental, estas vacunas inducen una buena respuesta de anticuerpos frente a la bacteria. Sin embargo, la protección frente a la neumonía clínica es incompleta. La protección contra la infección es limitada y, por lo general, no evita la colonización de la bacteria en el tracto respiratorio. En campo, sin embargo, los efectos clínicos en una población de cerdos vacunados frente a una población no vacunada son significativos. Esto demuestra que existen algunos mecanismos inmunológicos que la vacuna con este tipo de inmunógenos están generando que aún no se han identificado por completo. Ahora seguimos con el criterio de cronograma de vacunación. No existe una fórmula que pueda aplicar a todas las granjas. Lo que es importante resaltar es que la vacunación en cerdos de reemplazo que ingresan a la granja es fundamental. La revacunación en las cerdas de segundo a tercer parto aumenta la inmunidad de la línea de producción. La vacunación de los sementales al menos una vez al año y la vacunación de los lechones al destete ayuda de manera significativa al control de los problemas asociados al Mycoplasma hypopneumoniae. Y eso es todo. Esto sería todo por nuestra parte, médico. Muchas gracias.